Eh, Dios me regaló un mensaje y eso es lo que quiero compartir con ustedes, lo que Dios me dio. El mensaje lo titulé Te seguiré. Mateo, vamos a leer en nuestras Biblias, Mateo capítulo 16, versículo 29. Hermanos, ¿me escuchan bien? Sí, hermano. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Vamos a volverlo a leer. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Yo quiero hacer una pregunta, no tienen que responderme. ¿Por qué dice Jesús en su palabra: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo? Yo estuve pensando sobre este versículo cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, esto no es, Dios a nadie obliga, eso es voluntario. Jesús a nadie obliga a venir en pos de él solamente da, cierto, da su palabra y allá cada uno de nosotros si quiere, porque esto no es que lo obliguen a uno, esto tiene que nacer de nuestro corazón. Porque también niéguese a sí mismo. Tenemos un yo con el cual luchamos todos los días. Amén. Es ese yo de que es yo y yo y yo qué. No. Cuando venimos a él ya no es lo que Sandra quiere, ya es lo que Dios quiere. Porque tenemos dos naturalezas, ¿cierto? Una carnal y una naturaleza divina. Entonces, la carnal siempre quiere defenderse, quiere justificarse, quiere muchas cosas que a la final no son buenas, pero la divina quiere lo más grande, que es llegar al cielo, ¿cierto? Lo que nos hace estar en la presencia de Dios, buscarlo a Él, leer la palabra, crecer en Él. Entonces hay dos naturalezas, ¿cierto? Entonces, por eso Jesucristo nos manda a decir: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Y esto es de negarnos. Y esto es de morir a nosotros. Porque muchas veces nosotros no queremos morir a nosotros. No queremos morir a ese viejo hombre que está lisiado a muchas cosas. Está lisiado a la mentira, a la fornicación, a todas esas cosas todo ese paquete que éramos antes, ¿cierto? Eso cuesta. Vamos a ver la vida de José, no muy profundo, sino por los laditos. José era un hombre un joven, el cual Dios tenía un propósito, ¿cierto? Dios tenía un propósito con José y lo lleva, y José tiene sueños de que Dios le ha revelado de que él sería grande, ¿cierto? Que sería un hombre el cual Dios usaría de una manera muy especial. Pero como en Dios todo tiene su tiempo, entonces José siempre que Dios le mostraba un sueño, él iba y lo contaba a sus familias y la familia él se preocupaba y decía: ¿cómo así? ¿Cómo es posible que? Porque él decía que el sol, la luna
y 11 estrellas se doblegaban ante él. Entonces eso era como que, uy, no, eso está loco, ¿cierto? Muchas veces la gente nos tilda de locos porque cuando nosotros decimos, no es que nosotros un día nos vamos a ir de aquí, la gente dice, no, están locos. Es que el fin de nosotros no es aquí en la tierra, el fin de nosotros está allá arriba en el cielo. Y la gente dice, no, están locos, o si nosotros vivimos por fe, la gente dice que no estamos perdidos. Pero bueno, entonces a él lo criticaban mucho sus hermanos y lo odiaban, porque me imagino. Y también tras de que el papá, o sea, el papá lo amaba mucho a él. Era uno de los últimos hijos que le habían nacido a Jacob. Entonces, más todavía, los hermanos lo odiaban. Entonces un día el padre lo manda a que les diera vueltecita. Y cuando se los encuentra, cuando ellos ven, los hermanos de José los hermanos de José lo ven, quieren matarlo. Entonces un hermano de él dice que no lo maten y lo meten a una cisterna. Después pasan unos ismaelitas y lo venden, lo llevan a Egipto, lo compra el faraón. Bueno, este hombre tuvo que pasar momentos muy difíciles y uno dice, ah, no, sí, lo metieron en una cisterna, ah, sí, los hermanos lo odiaban, ah, sí, tal cosa. Pero si uno va al trasfondo de las cosas, ¿cómo será de duro que a uno lo odien los propios hermanos, cierto, hermano? Eso será muy triste. Entonces este hombre, José, tuvo que pasar muchos momentos difíciles. Después de que él llega a Egipto, Dios siempre estaba con José. Dios, en todo lo que él emprendía, Dios siempre estaba con él. Cuando lo vendieron, cuando el faraón lo compró, él era prosperado en todo lo que él hacía allá. ¿Sabe que lo triste es que su esposa, la esposa del faraón, pone sus ojos en José y se enamora de él? Entonces siempre le dice, duerma conmigo, y lo asedia. Pues un día él entró a hacer sus cosas, sus quehaceres allá en la casa, y pasa de que, de que esa mujer lo asedia y le quita, pues yo me imagino que fue algo, ella no podría tener tanta fuerza como José, ¿no? Más que José trató es de aceptar de pronto un poco, digamos así, no sé bien, a lo que ella quería, pero después él como que dijo, no, ¿cómo yo he de pecar contra Dios? Y no quiso, hermano. Yo lo que quiero llevar es como a pensar en que una cosa es nosotros sin Dios, y con Dios nosotros podemos vencer cualquier cosa. Una cosa es usted tener una tentación y estar fuera de la cobertura de Dios. Eso es obvio que usted va a caer derechito. Pero si usted está en las manos de este Dios maravilloso, Dios no lo va a dejar a usted nunca vergüenza. Por más que, por más que lo metan a usted en una cisterna, por más que lo metan a usted en por más que lo odien, por más que lo vendan, por más que lo señalen, por más de que lo juzguen, por más de que cualquier cosa que usted tenga que pasar en esta tierra. Es muy diferente cuando usted tenga que pasar, pero que Dios esté con usted, que Dios esté de su lado. Porque si estamos afuera, lejos de Dios, seremos el blanco perfecto del enemigo. Por eso es que la vida de José siempre fue próspera. Lo metieron a la cárcel. De allá el copero se olvidó de él les declaró un sueño, el copero se olvidó de él. ¿Qué importa muchas veces que se olviden de nosotros? Pero Dios nunca se olvidó de José. Dios siempre estaba con José. Aún en la cárcel estaba con José.
en la cárcel estaba con José. Y después, sabiendo que José le había dicho al copero que se acordara de lo que había hecho por él, el copero se olvidó, pero Dios no. ¿Y sabe qué, hermanos? Después sí fue el faraón, no sé bien, tuvo un sueño y ¿sabe qué pasa? Que en ese sueño que él tuvo, lo turbó y él, pues si no había quien lo interpretara, aún llamaron a los magos y a todo eso. Ajá, Potifar. Gracias, hermano. Él tuvo un sueño y entonces, ¿sabe qué? En ese sueño no había nadie que lo pudiera interpretar, pero ¿sabe qué? Ese copero se acordó de José cuando él interpretó el sueño del panadero y de él y el copero. Y dijo, en la cárcel hay un hombre que le contó pues lo que había sucedido. Entonces lo mandaron a llevar a donde Putifar, ¿Y sabe qué? Que es lo más hermoso de esto, que él le dice como que bueno, que usted es el que descifra los sueños. Entonces él dice, no, eso no está en mí, eso es de Dios. Entonces empieza a contarle que lo del sueño, de las 7 vacas feas y las 7 vacas bonitas y las espigas bonitas y las espigas feas. Y bueno, y José le interpreta el sueño porque Dios se lo revela, porque Dios nos revela cosas. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que, que, que le dice que busque un varón, ¿cierto? Por esos 7 años que va a haber de hambre, esos 7 años que va a haber de abundancias, 7 años de abundancia y 7 años de escasez, que busque un hombre sabio que ponga en cada provincia para que recojan, ¿cierto?, el trigo, para que lo almacenen, para sostener al pueblo en ese tiempo de escasez. Entonces, ¿qué dice Putifar? O sea, ¿qué hombre más sabio que él, que José? Que es donde Dios muestra su propósito en la vida de José. Lo dejó pasar por miles de cosas, creo que como a nosotros. Nos deja pasar por procesos a veces no tan buenos, muy duros, pero es para ser mejores, para Él. Muchas veces uno se encuentra en situaciones tan difíciles, hermano, tan difíciles, que uno cree que uno no va a ser capaz, que uno cree que se va a quedar ahí, pero Dios nunca nos va a dejar ahí. Dios nos va dando, pasamos un proceso, después viene el otro proceso y viene para cumplir su propósito. También vamos a mirar este joven Daniel, ¿cierto? Daniel también fue un hombre que se negó, que no quiso contaminarse, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿cierto? Daniel era un hombre que había sido deportado a Babilonia y entonces lo vemos a él que él era un hombre donde moraba el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y era un hombre también sabio, un hombre inteligente, un hombre que tenía muchas capacidades y también tenía interpretación de sueños. Entonces vamos a leer en el capítulo 1 de Daniel, dice, ¿por qué propuso? Porque el rey había dicho al eunuco que dieran una porción para Daniel, o sea, de los manjares de ahí, del palacio, le había dado una ración para que se la dieran a Daniel y a sus amigos. Pero entonces Daniel no quiso. Daniel, en primer capítulo de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligara a contaminarse. Vea, hermano, eso es si uno quiere. Eso es si uno realmente no le importa esa salvación. Si uno no ama a Dios. Porque sí, a veces cuesta negarse a uno mismo. Pero vale la pena. Vale la pena porque lo más grande que nosotros podemos tener, ¿verdad? Si no tengamos oro, plata, riquezas, nada. Así estemos en la quiebra. Pero si yo tenemos a Dios, lograremos muchas cosas. Y una de esas es ir al cielo. Porque por eso estamos aquí. Porque estamos luchando todos los días, negándose a nosotros mismos, siguiendo a Jesús. Nosotros no vamos al templo solamente para que nos vean, no, ahí aplaudan y bueno, y todas esas cosas. No, nosotros vamos a llenarnos de Él. Porque tampoco vamos a, como una vez, yo no sé si fue el pastor que dijo que no íbamos a ir a mostrar nuestros trajes ni nada de esas cosas. Nosotros vamos porque cada día necesitamos llenarnos de su palabra, llenarnos de Él. Y cada día luchar contra nosotros mismos, para poder alcanzar eso que Dios sí nos ha prometido y eso que muy pronto ha de llegar a nuestras vidas, que es el arrebatamiento de la iglesia. Sé que aquí tenemos que pasar por muchas cosas. José tuvo que pasar por demasiadas cosas para ver el propósito de Dios en su vida. Daniel también. Daniel fue, después de esto, Daniel fue echado al pozo de los leones. Imagínense, pues, o sea, qué triste. Y muchas veces a nosotros también nos han tirado allá. Nos han tirado una cisterna, nos han metido en unas cosas que uno dice, Dios mío bendito, pero ¿por qué? Muchas veces nos han menospreciado, nos han pisoteado, nadie ha creído en nosotros, pero hay un Dios que siempre cree en nosotros, cree en usted y cree en mí. Así muchas veces la hayamos embarrado. Porque cuando Él tiene la mirada puesta en uno, cuando puso la mirada en cada uno de ustedes, los que están aquí, si hay amigos, Dios está mirándolo a usted, porque tiene un propósito con su vida. Porque no es casualidad que hoy estemos aquí. No es casualidad que yo esté aquí hoy hablando de ese Dios maravilloso que un día llegó y cambió mi vida. Y sí, muchas veces nos meten en situaciones difíciles y nosotros también nos metemos en situaciones difíciles donde pensamos que no vamos a ser capaces de seguir, donde pensamos que ahí va a terminar todo, hermanos y amigos, donde nos hemos visto casi al punto de morir, y no también muerte física y también muerte espiritual, donde el enemigo nos ha querido cortar la cabeza, ¿cierto? Nos ha querido decir, no es que estás aquí, hasta aquí llegó, pero hubo uno que vino y lo dio todo, dio su sangre. Por eso es que nosotros no nos debe costar negarnos. Así nos duela muchas veces, hermano, porque sé que no es fácil uno negarse a uno mismo. Uno saber que cuando la gente lo está menospreciando y la gente lo está pisoteando, uno no tiene que agachar la cabeza y entregarle todas esas cosas a Dios. Daniel fue allá al pozo de los leones allá y fue porque el rey hizo una estatua y Daniel dijo, no, yo no me, lo podemos ver en Daniel capítulo 3, versículo 10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego ardiendo.
Y hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre el negocio de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Por acá en el versículo 17 dice, en el 16, Sadrach, Mesach, Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El mundo muchas veces nos quiere decir que a pesar de ustedes que no pueden tomar, ustedes que no pueden tal cosa, ustedes que... Y uno dice, no, tal cosa, y así el mundo le ofrezca o no lo que sea. Porque mire, él era el rey, y él dijo, no, nosotros no vamos a hacer lo que ustedes digan. ¿Por qué? Nosotros no vamos a adorar. Nosotros tenemos un Dios al cual vamos a adorar siempre por la eternidad. Amén. Y sabe que esto los llevó a ellos a ir a meterlos a un pozo de los leones. Y aún se lo calentaron aún más. Y muchas veces a nosotros nos meten a unas cosas que uno dice, Dios mío bendito. Pero sabemos que Él está con nosotros. Amén. Y podemos pasar las situaciones que pasen. Podemos pasar enfermedades, podemos pasar el COVID, lo que sea, que la situación que hoy estemos viviendo. Dios es la diferencia de nosotros, la gente de afuera, es que Dios está con nosotros. Es que Dios nunca nos va a abandonar. Es que si algún día tengamos que morir, claro, todos tenemos que morir, pero sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros y aún Él nos guiará, aún más allá de la muerte, ¿cierto? Y podemos ver que Dios libertó, los guardó, Dios guardó a estos muchachos, porque el rey decía que veía un ser, o sea, que él veía uno que era semejante al hijo de los dioses. Dios estaba ahí guardándolo, Dios estaba ahí cuidándolos a ellos. ¿Por qué? Porque cuando uno le es fiel a Dios, Dios lo guarda a uno cualquiera que sea la situación donde estemos. Esta es la calidad de Dios que nosotros tenemos. Por eso, amigo, sean amigos en esta tarde. Uno a veces le da muchas vueltas a la salvación, ¿cierto? Y uno muchas veces dice, sí voy a ser capaz, sí, pero tranquilo, que si Dios está con nosotros, usted es capaz de eso y de más. Amén. Porque este Dios es Dios en los cielos, Dios en la tierra, es el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Claro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Jesús. Qué difícil es, pero vale la pena. También vamos a leer en Juan capítulo 3. Hay un hombre que se llama Nicodemo. Jesús y Nicodemo. Vamos a leer esto. Capítulo 3, San Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ese vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te digo, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer eso? Y respondió Jesús, ¿eres un maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Amén. Nicodemo era un hombre rico, fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín, y era católico. ¿Qué significaba fariseo? Que es hipócrita y finge una moral, un sentimiento que no está en él. ¿Sabe qué, hermano? Él, siendo un hombre que también, o sea, que conocía, que se decía conocer a Dios, él no podía entender cómo así que nacer de nuevo. Nosotros nacimos de nuevo. Y no fue que fuimos, como él le dijo, o sea, ¿cómo puede ser un hombre viejo, por ejemplo, uno ya tan viejo? Pues digamos yo, ¿cómo puedo volver otra vez a nacer de ahí donde mi mamá? No, eso es ilógico. Pero sí nacimos de una simiente santa y pura, que es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Cuando Dios entró a nuestra vida, hay algo santo y puro que está dentro de nosotros. Y eso es lo que un día Dios viene a llevar, lo que Él depositó en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, que fue ese Espíritu Santo, ¿cierto? Porque lo que es nacido de la carne, hermanos, lo que es de la carne es de la carne. Lo que es lo de la carne se ocupa de la carne, se ocupa del placer, del pecado, de todas esas cosas. Pero cuando uno viene a Jesús, nace una nueva vida, una nueva, una nueva simiente, así como Ya, nuestros hermanos, los que se bautizaron hoy, ¿cierto? Ellos primero tenían, eran, ¿cierto? La carne, lo que es nacido de la carne, carne es, pero ellos nacen ya para una vida diferente. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es, pero nosotros nacimos del Espíritu, de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso hermanos, en esta tarde, no importa usted amigo o hermano, por donde usted tenga que pasar. Si usted está en Dios, usted podrá vencer cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier momento difícil que usted pueda atravesar. Una cosa es estar sin Dios y otra cosa es estar con Dios. Dios siempre nos ayudará. Dios siempre nos dará las fuerzas para seguir luchando. Dios siempre estará ahí en los momentos más duros y más terribles que tengamos que pasar. Yo quiero contar algo que me pasó en mi trabajo. Hay unas compañeras que yo como que, pues, yo he tratado como de acercármeles y todas esas cosas, pero hay gente que no lo quiere a uno. Hay gente que lo aborrece a uno. Y entonces, una vez a mí me colocaron a hacer un trabajo y ese trabajo era un poquito delicado y había que estar muy pendiente de unas cosas. Y yo le puse toda mi atención a ese trabajo. Entonces decía una a la otra, es que ya sabes que ese trabajo les salió malo, o sea, que a mí. Y entonces ellas se reían entre sí porque ellas decían que el trabajo mío había quedado malo. Entonces le decía la una a la otra, es que llamemos al jefe, a Raúl. Entonces, una, una, ellas se seguían riendo porque mi trabajo estaba malo. Entonces yo llamé al jefe y le dije, ¿cómo así que el trabajo está malo? Y me dijo, no, el trabajo no está malo.
era porque, bueno, me explicó algo, pero no, el trabajo está bien santo. Entonces yo me entristecí mucho porque yo dije, ¿cómo es posible que la gente se alegre cuando a uno le vaya mal, cuando a uno le salga algo mal, sabiendo que uno no es así? Que si a uno una persona está sufriendo, a uno le duele cuando la persona sufre. Uno se alegra cuando las personas le van bien. Y yo decía, yo no entiendo por qué me odian de esta forma. Entonces, después, yo hice un trabajo y ese trabajo sí quedó mal. Una de las agujas perforó un elástico y bueno, y se dañó un poco de elástico. Y sabe que, hermanos, ella se reía. Era algo súper duro y se reían de mí y todas esas cosas y yo agaché la cabeza y a mí se me dieron las lágrimas. Entonces yo le decía al Señor, Señor, ayúdelas, ¿cierto? Uno a veces, lo que quiero yo llevar con esto, hermanos y amigos, es que cuando uno está con Dios, no importa las cosas que lleguen. Yo he venido en un proceso muy duro con todo. Y llega una, llega la otra, llega momentos tan duros, tan duros, tan duros. Pero yo siempre estoy ahí, aferrada de la mano de Dios, creyendo a ese Dios, esperando en Él, confiando en Él, dándole mi vida, entregándole todo, mis sueños, mis anhelos, el que un día mis hijos puedan ser salvos, en que mucha gente pueda llegar a los pies de Jesús. Pero eso cuesta. Yo he entendido que todo eso cuesta, pero vale la pena. Vale la pena cuando usted y yo nos negamos. Vale la pena cuando usted y yo sabemos esperar en Dios. Vale la pena cuando usted y yo sabemos que tenemos el Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo cambia, que todo lo cambia a nuestro favor. Que muchas veces se podrán burlar de nosotros y nos podrán querer avergonzar delante de todos. Porque usted no sabe yo cómo me sentí cuando ellas se burlaban de mí, cuando ese trabajo salió mal, o cuando todas esas cosas. Y yo decía, Dios mío, ayúdeme. Y más yo he visto la mano de Dios siempre ayudándome a mí. Ellas siempre dicen, es que, ay, no, es que trabaja muy bonito, pero no es que yo trabaje bonito, es que Dios está conmigo. Y así muchas veces ellas quieran hacerme daño, yo sé que Dios siempre va a estar de mi lado. Por eso, amigo, en esta tarde yo lo invito a usted a que reflexione, a que usted entregue su vida totalmente a Dios. Un día usted tendrá que dejarlo todo aquí, porque cuando nos muramos nada nos vamos a llevar, pero tenemos que prepararnos para una eternidad, para saber a dónde vamos a terminar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, buenas, no tan buenas, todas las cosas nos ayudan a bien. Estamos confiados en que un día Dios vendrá por nosotros. Nos iremos con Él. Y allá será cuando Dios nos exalte. Aquí hay que pasar momentos muy amargos, momentos un poco difíciles, pero allá todo será diferente cuando nos encontremos cara a cara con Él, porque esa es nuestra esperanza, verlo cara a cara a Él. Bueno, hermanos, esto fue lo que Dios me regaló. Espero que haya sido bendición para ustedes, hermanos, para los amigos. Los amo en el amor de Cristo. Gracias por sus oraciones. Gracias por todo. Y bueno, vamos a cantar una canción